Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos orando, pidiéndole a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que esté con nosotros. Y comenzamos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este día estamos en tu casa y queremos permanecer ante tu presencia. Queremos permanecer aquí cerca de tus pies para ser instruidos, ser enseñados por tu palabra. Y te suplicamos que nos des la capacidad de comprensión, de entendimiento y asimilación a la palabra que vamos a ver este día. Y muchas gracias. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Muy bien. Vamos a ver la Biblia, libro de Efesios capítulo 6, versículo 15. En el capítulo 6 de Efesios, comenzando desde el versículo 10, habla de la armadura. ¿Sí han leído de la armadura? Y sí saben todas las armas que Dios nos dio para protección. ¿Sí se lo saben o no se lo saben? ¿Y si se lo ponen o no se lo ponen? Ahí está la cuestión. La armadura de Dios para nosotros. Dios nos dio recursos espirituales precisamente para estar protegidos, porque tenemos un enemigo. Ahí los versículos más atrás hablan de nuestro enemigo, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, y comienza a enlistar quiénes son nuestros enemigos. Y para aquellos que dicen que no hay guerra espiritual y que eso no es verdad, ahí dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de las tinieblas, huestes de maldad. Y si nuestros enemigos no son físicos, entonces son espirituales. Entonces sí hay una lucha espiritual. Bien, allí en el versículo 10 en adelante enlista la armadura que Dios nos dio. Es una armadura de protección, es una armadura de proteger nuestra vida. Son armaduras defensivas. Y de toda esa lista de armadura, solo hay un arma que es la ofensiva, es la espada del Espíritu. ¿Ok? Bueno, no voy a hablar de la armadura este día, solo una parte una de las armaduras que Dios nos da, que va relacionado con el evangelismo, porque estamos hablando acerca del evangelismo. Es uno de los propósitos de la iglesia principal, evangelizar. Y vamos a ver aquí en la armadura dónde se encuentra el evangelismo en la armadura. Versículo 15, capítulo 6, versículo 15 de Efesios dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ese es nuestro versículo según la Reina Valera. Les voy a leer este mismo versículo en varias versiones de la Biblia, en varias versiones. Ya leímos la primera, que es nuestra versión Reina Valera, y vamos a ver qué es lo que dice palabra de Dios para todos. Dice: prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. ¿Se fijan? Entonces quiere decir que el calzado que dice la Biblia es evangelizar. Les voy a leer otra vez. Escuchen muy bien, atentamente. Dice: prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Y hay otra versión, dice: y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Seguimos leyendo otras versiones. Tengan buen calzado
estando listos para propagar el evangelio de la paz. Uno más. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vamos siguiendo, hay varias versiones. Y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Hay otra versión que es: Dios habla al hombre, estad siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Fíjense, también esta versión nos da un sentido más claro. Hay otro más que dice: estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Dos últimos más, o tres. Dice: calzados los pies, prontos a seguir y predicar el evangelio de la paz. Hay otro más, dice: calzados los pies con el celo por la buena noticia de la paz. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. La última: calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Hay varias versiones de Biblia, y esos son los que les he estado leyendo, el mismo versículo, y hay algunas versiones que nos dan mucho más el sentido que lo que dice aquí: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Como que decimos, y bueno, ¿y eso qué es o por qué? Pero las otras versiones nos aclaran y nos dicen que el calzado que dice aquí que nos pongamos es estar listos, o ese calzado es como si fuera el evangelio, es el evangelio de la paz. Pero no es tanto que nada más nos protege, sino que significa que cuando nos ponemos el calzado de la paz del evangelio, significa que voy a caminar y voy a testificar el evangelio. Eso es lo que dice, y eso es lo que vamos a enseñar en esta ocasión: el calzado de la paz, el calzado del evangelio. ¿Qué significa realmente ponerse los zapatos o el calzado? ¿Qué significa? Bueno, ponerse los zapatos o el calzado, que es parte de la armadura, equivale que estoy listo a, ¿sí? Estoy listo a caminar, estoy listo a evangelizar. Todos los días debemos ponernos la armadura, y todos los días proponernos y disponernos a predicar el evangelio a la persona que Dios quiere que le hablemos, o al que consideremos que hay que predicar el evangelio de Jesucristo. Las sandalias, que eran la señal de que uno estaba dispuesto para la marcha. Eso es lo que significa también que ponerse las sandalias, es estar dispuesto para caminar o avanzar hacia algún lugar, es ponerse los zapatos. La característica del cristiano es que está dispuesto a ponerse en camino para compartir el evangelio con otros que no lo han recibido. Cuando tú te pones la armadura y esta parte que es tus pies, quiere decir que te estás disponiendo a predicar el evangelio. Y vaya pues que todos los días no predicamos el evangelio, porque por causas diversas no predicamos el evangelio todos los días, pero debería ser así, de predicar el evangelio todos los días, porque todos los días nos ponemos el calzado. Por lo menos que le platiquemos a alguien o una persona, o le digamos que Dios le ama, o le regalemos un tratado, un folleto, una información, o que le digamos: oye, Dios te ama, Cristo murió por ti, Dios quiere bendecirte, Dios te quiere ayudar, algo por el estilo. Pero es importante que todos los días nosotros, como cristianos, como discípulos, tengamos la disponibilidad y estemos dispuestos a predicar el evangelio. ¿De acuerdo? Como les comenté anteriormente,
predicaran el Evangelio todos los días, o por lo menos trajeran o predicaran una alma y trajeran esa alma por lo menos una alma cada 3 meses, y todos trajeran un alma cada 3 meses, la iglesia se multiplicaría en un corto tiempo. La iglesia se crecería en un corto tiempo. Pero lamentablemente el pueblo de Dios ha descuidado esa área del servicio y no quieren predicar. Y es la razón por la cual las iglesias preparan campañas, cruzadas, actividades en público precisamente para predicar el Evangelio. Y eso no es malo, es bueno. Pero sí, ¿qué tal todos los cristianos se comprometieran y ganaran las almas? No tendríamos necesidad de hacer ese tipo de cosas. No tendríamos necesidad de movilizar un equipo para ir al centro, a un parque, movilizar todo y llevar allá y predicar. No haría falta, porque donde se encuentra un cristiano y allí predica y gana las almas y los trae a la iglesia crece por sí misma. Porque el pueblo de Dios, o los cristianos, o los miembros de esta congregación, están trabajando, están predicando el Evangelio. Entonces, si todos se movilizan, precisamente porque los propósitos de una iglesia es precisamente para movilizar la iglesia, ¿ok? Para eso son los propósitos que tenemos como iglesia, es movilizar el pueblo de Dios, movilizarnos en el propósito que nos enfocamos. Y aquí, en el aspecto del evangelismo, es eso. Cada creyente, cada cristiano más bien, tiene la oportunidad de ponerse todos los días la armadura, ¿sí? Y de ponerse ese calzado de la paz. Es decir, él puede compartir el Evangelio cada día que sale de su casa, ¿sí? Allá donde se encuentra, en el trabajo, en la ruta, en cualquier lugar, allí hay que predicar. Los cristianos tienen que estar preparados con el Evangelio de la paz y prestos para anunciarlo. Ahora, aquí surge una pregunta y una excusa, y dicen los cristianos: es que no puedo predicar el Evangelio porque no estoy preparado, es que no puedo predicar porque no tengo la preparación, y es que todavía no he alcanzado la preparación para predicar el Evangelio. Es cierto, en algunos momentos se va a requerir responder preguntas de las personas, y a veces uno pues dice, tiene que estar preparado, pero realmente el presentar el Evangelio, el presentar los pasos evangelísticos, el plan de salvación, no necesitamos mucho conocimiento, es un conocimiento básico. ¿Y cómo yo puedo presentar el evangelio a otras personas? Simplemente es decirles lo que Dios ha hecho en mi vida. Es simplemente decirles lo que Dios ha hecho en mi corazón. ¿Qué es lo que Dios ha cambiado en mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mí? Ese es el mensaje importante o primordial o esencial para predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que Dios hizo por mí? ¿Qué es lo que Dios hizo en mi vida? Y es lo que Dios puede hacer a la persona que le estamos compartiendo el Evangelio. Y ya cuando surgen preguntas difíciles, pues bueno, si no tenemos la respuesta, es decirle solamente: si me permites en otra ocasión, yo puedo contestar tu pregunta o traerte una persona que te puede orientar más al respecto. Pero no necesitamos allí sacar la teología, y tampoco necesitamos ir al libro de Apocalipsis y decirle que va a venir una bestia, y esa bestia quién sabe qué te va a hacer si te arrepientes. Simplemente presentar el plan de la salvación, que Dios lo ama,
y que Dios lo ama, pero si rechaza el Evangelio, rechaza el mensaje del Evangelio, entonces va a tener un destino diferente y entonces muy mal. Bien, entonces cada cristiano tiene que estar preparado todos los días. Si nos ponemos el calzado es que me estoy preparando, ¿ok? Si me pongo el calzado es que me estoy preparando, porque ponerse el calzado es disponerse a caminar. Y cuando hablamos del calzado, es decir, estoy dispuesto a proclamar las buenas nuevas de la salvación. Predicar o decir la paz interior que viene de conocer a Cristo y estar reconciliados con Dios. Cuando esta parte es una experiencia en nosotros, es una experiencia porque tenemos paz interior, porque conocimos a Cristo y estamos reconciliados con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos, somos sus hijos. Entonces produce en los creyentes o en el corazón del cristiano el deseo de llevar ese mismo mensaje a las otras personas que aún no lo tienen. Es decir, lo que vamos a predicar es porque lo experimentamos en nosotros. Es una experiencia y eso es lo que llevamos a la gente. El calzado es la prenda misionera de los cristianos y bien podría representar la verdadera ofensiva de esta contienda contra el enemigo o contra Satanás. ¿Ok? Entonces, ponerse el calzado es entrar a los terrenos donde el enemigo tiene controlado. El calzado también significa una buena disposición para difundir las buenas nuevas. Satanás quiere que pensemos que anunciar las buenas nuevas a otros es una tarea sin valor y que también es imposible. La tarea es muy grande y la respuesta negativa muy grande también. El enemigo siempre quiere que pensemos eso. No, anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio es muy difícil, es una tarea muy difícil y también pues para qué, pues no tiene importancia que prediquemos el Evangelio. Esa es la mentalidad y el deseo del enemigo, por lo cual quiere que ningún cristiano predique el Evangelio. Pero el calzado que Dios nos da o nos ha dado es la motivación para continuar proclamando la paz verdadera que está al alcance en Dios, al alcance de todo ser humano. Otra cosa importante es la siguiente: ponerse los zapatos significa que tengo la palabra de poder que transforma en mi boca, en la punta de mi lengua para poder predicar. Otra cosa importante también es predicar el Evangelio. Es una de las formas de hacer invasión al terreno del enemigo. ¿Se acuerdan que otro de los propósitos es la invasión? Bueno, pues precisamente se hace invasión a través del evangelismo. Le repito, predicar el Evangelio es una de las formas de hacer invasión al terreno del enemigo. Invadimos a un corazón conquistado y controlado. Entramos al terreno de un alma en esclavitud. Y nuestra misión es ir y liberar las almas cautivas de la religiosidad, de la brujería, la hechicería, la idolatría, los vicios, la inmoralidad y tantas cosas que el alma está atada y cautiva. Entonces la misión de los cristianos es ir a liberar, ir a rescatar a través de las buenas nuevas. ¿Quién va a hacer esa obra? No nosotros, es el Señor, es el Espíritu Santo. Nosotros nada más es hablar, es abrir nuestra boca y hablar el mensaje. ¿Quién confirma la palabra y quién convierte el pecador? El Espíritu Santo. Entonces no es una tarea
nuestra tarea no es convencerlos y obligarlos a que sean cristianos. No, nuestra tarea es ir y predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo se va a encargar a darle convicción, a convencerlo, a confrontarlo, a que se arrepienta y experimente el amor de Dios. Entonces, ponerse el calzado significa muchas cosas de lo que ya hemos mencionado. Así que, hermanos, esa armadura o esa parte de la armadura en tu vida, en tu ser, en tu corazón, es disponerte todos los días, ¿ok? Entonces tenemos que disponer nuestros corazones. Ya trajimos algunos paquetes de literatura, porque queremos disponer nuestro corazón y comenzar a llevar esa literatura a las personas, a nuestros vecinos, y pues nuestro trabajo es predicar el Evangelio, ¿de acuerdo? Como iglesia, como congregación y como cristianos y como discípulos, nuestra tarea es predicar el Evangelio. Los primeros discípulos, el inicio de la iglesia de Cristo, fueron cristianos y fueron discípulos evangelizadores. Nomás leímos, por ejemplo, Hechos 8, ¿se acuerdan? Aparte de que Dios usó la persecución para que se salieran de su comodidad y de su ciudad y de sus casas, y sacarlo de ahí, Dios usó la persecución, y esa persecución hizo que muchos cristianos se fueran a otros lugares, a otras ciudades, y predicar el Evangelio. Y así es como se expandió el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios. Y nosotros ahora nos toca, porque esos hermanos ya no están, ya se fueron con el Señor. Sí, estamos hablando hace 2000 años atrás, pero nos dejaron esa tarea y nos dejaron la muestra, el modelo de cómo extender el Evangelio es predicando, ¿ok? ¿Cómo alcanzar a las demás personas? Es predicando el Evangelio, ¿ok? Pero que no nos suceda como les pasó a ellos los primeros, que ven una persecución y entonces nos obliga a salir. Que no sea eso, sino que voluntariamente hagamos el trabajo, la tarea de evangelizar, que sea algo como parte de nuestra vida, como algo parte de nuestro servicio a Dios y como algo que es nuestro deseo, nuestro anhelo de compartir el Evangelio, la paz de Dios que tiene en nuestro corazón. Entonces, tomemos en cuenta esta parte, que el calzado de la paz del Evangelio es disponerse a predicar el Evangelio. Y a lo mejor dicen, no, pues entonces mejor no me lo pongo, mejor no me pongo la armadura esa parte para no tener problemas o defraudar al Señor, que me puse el calzado y no predico el Evangelio. No, pues ha sido peor, porque esa parte de la armadura es parte de tu protección, es parte de tu protección, es parte de la armadura defensiva, ¿sí? Defensiva de tu vida personal. Entonces tienes que ponerte toda la armadura, ¿sí? Pero también te dispones a predicar el Evangelio. Disponte a predicar el Evangelio. Habla la palabra. Y no es cuestión de que te pases minutos, media hora. No, son cuestiones de cruzar la palabra, ¿ok? Es cuestión de cruzar palabra, es cuestión de sembrar, es cuestión de alentar la semilla en su corazón, y Dios se va a encargar lo demás, y la persona se va a quedar con esa idea. ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué me dijo que Dios te bendiga? ¿Por qué me dijo que Dios me ama si soy muy malo? ¿Por qué me dijo eso? ¿Quién sabe qué será? Pues le voy a preguntar otro día qué me quiso decir. Sembraste la palabra, sembraste una incomodidad en su vida, y que eso le va a generar un interés en el transcurso del tiempo. Bien, ahora vamos a ver dos cosas importantes que proporciona el ponernos el calzado, ¿ok? En primer lugar, nos da protección, ¿sí? En primer lugar, nos da protección, porque es parte de la armadura defensiva, ¿ok?
defensiva. Todos los soldados en aquel tiempo, del primer siglo y más atrás, parte de su armadura es el calzado, ¿sí? Es las sandalias o los zapatos que se ponían para poder avanzar, correr, caminar y enfrentarse con el enemigo. Entonces nos da protección. Tú no puedes decir, me pongo todo lo demás, pero menos el calzado, porque pues ya me dijeron que es para predicar el evangelio. Sino, entonces te estás desprotegiendo parte de tu ser, parte de tu vida. Y esta armadura, muchos dicen que esta armadura es espiritual, es algo del espíritu, es algo que no lo vemos. Sí es cierto, porque es algo espiritual la armadura de Dios, pero eso nos da protección inclusive físicamente. Ha habido testimonios donde la armadura ha sido real físicamente la gente ha sido protegido a través de la armadura. Entonces sí tenemos que ponernos la armadura todos los días. Algunos dicen que no necesitamos ponernos la armadura todos los días, porque cuando creímos ya nos pusimos la armadura, ya Dios nos dio la armadura y ya no es necesario ponernos, porque ya lo tenemos. ¿Por qué tenemos que repetir? Pero no es cierto, porque el apóstol Pablo, aquí en este mismo capítulo 6, en el versículo 11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si la armadura Dios ya nos puso desde que creímos, entonces ¿por qué el apóstol Pablo dice que tenemos que vestirnos toda la armadura? Si ya lo tenemos, lo que significa es que tenemos una responsabilidad. Así como nos vestimos todos los días, nos quitamos la ropa que está sucia y nos ponemos una ropa limpia, la armadura es también ponernos todos los días, ¿ok? Ponte todos los días, eso no te quita nada, no pasa nada. Es más, se hace un hábito bueno en tu vida, que te estás cubriendo todos los días, te estás protegiendo del enemigo, porque tu enemigo es real, tu enemigo es real, no lo vemos, eso es lo malo, no lo vemos, porque si lo vemos nos sacamos la vuelta, ¿sí? Y nos iríamos por otro camino, pero lo malo es que no lo vemos y tenemos que estar preparados, protegidos y armados todos los días, porque nuestro enemigo es invisible, es espiritual. Y tenemos que cubrirnos y protegernos con la armadura. Otra cosa importante, número 2, nos capacita para el cumplimiento de la tarea que el Señor Jesús nos dejó en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16. Ahí vamos a encontrar la misión del creyente, del cristiano, o del discípulo, más bien, la misión del discípulo. Estamos diciendo que dos cosas proporcionan el ponernos el calzado. Número uno es darnos protección. Número 2, nos capacita para el cumplimiento. En Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Toda criatura. Muchos interpretan y dicen aquí que se refiere a los bebés, pero no, criaturas, todas las personas. Y dice el versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está la razón por la cual es importante llevar el evangelio. Y la misión de nuestro Señor Jesucristo dice: id por todo el mundo. Fíjese bien, id por todo el mundo. Los primeros cristianos del primer siglo hicieron todo lo posible de predicar el evangelio hasta donde pudieron llegar. Y recordemos que en aquel tiempo son muy diferentes que el tiempo de hoy. Para transportarse de un lugar a otro necesitan caminar
por días y días para llegar a algún lugar. Hoy en día ya es más rápido, es más corto las distancias por los medios de transporte. Entonces, con mayor razón, que sí podemos predicar el Evangelio a otros lugares. Y luego dice, fíjese bien lo que dice, aquí está la importancia y aquí está la misión. Y por eso, cuando nos ponemos el calzado, nos capacita para poder llevar en cumplimiento a lo que sigue en el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Diga conmigo, creen. Y estas señales seguirán a los que creen. No dice que solo los pastores y los predicadores y nada más. Dice los que creen. Si tú crees, las señales te van a seguir. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Se diga? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero a veces nosotros nos da un poco de temor, nos da miedo, y vemos un enfermo y decimos, ¿y si oro y no se sana? Si oro y no se sana. Pero en nosotros no está que se sane o no se sane. En nosotros está es que obedezcamos en fe. Y la oración de fe. Y Dios es el que sana. El Espíritu Santo es el que sana. El poder de Dios es el que sana, no nosotros. Nosotros solamente oramos por el enfermo. Y Dios va a hacer la obra. Y si el enfermo tiene fe porque le compartimos la palabra y su fe comienza a crecer, va a recibir la sanidad. Pero dice también que en mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Y cuando el cristiano ve a una persona que se está contorsionando y cambia su voz, así como ultratumba, y como que se pone así muy feo, y dice, no, pues quién sabe qué le pasó, que se endemonió, pues ahí nos vemos, ¿sí? Pero la Biblia dice aquí que claramente nosotros en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Es decir, en la predicación del Evangelio, más de una persona nos vamos a encontrar que sí se metió en problemas, en terrenos ocultos del enemigo, y que probablemente está posesionado. Pero la Biblia dice, la palabra dice que nosotros en el nombre de Jesús podemos echar fuera ese demonio que se posesionó, porque esa persona le dio la oportunidad de meterse en su vida y de posesionarse precisamente en esa persona. Entonces aquí la Biblia dice que en el nombre de Jesús podemos hacer eso, ¿sí? Que en el nombre de Jesús podemos hacer eso. Y pues no podemos decir pues que no nos toque, ¿verdad? Porque sí ha sucedido en las campañas evangelísticas, por las cruzadas evangelísticas, donde se reúnen masas allí con toda la probabilidad, y ha sucedido que ha habido manifestaciones, ¿sí? Ha habido manifestaciones y bueno, pues la gente que está ahí, los cristianos que están ahí, ayudan precisamente a orar por esas personas para que sean libres, para que sean liberados, libres y creen en Cristo, y Dios los ha hecho libres. Pero aquí está la misión. Entonces, la segunda cosa que nos proporciona el ponernos el calzado es precisamente capacitarnos para cumplir esta tarea o esta misión que el Señor Jesús personalmente le delegó a sus discípulos. Y uno puede decir, bueno, sí, pero como otros dicen, no, pero pues este versículo, este pasaje fue exclusivamente dado a los discípulos de hace 2000 años. A él se lo dio.
yo no soy parte de eso porque se lo dio y ya pasó. Ese es tiempo pasado. Es tiempo pasado. Eso sucedió hace 2000 años y esa palabra es para ellos. Pero lo que no entienden o no se dan cuenta, que la mayor parte de la Biblia está en tiempo presente continuo, ¿sí? Está en tiempo presente continuo. Y vamos a creer que sin tanta investigación ni tanto buscar los originales, este puede ser un tiempo presente continuo. Es cierto que el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, les dio esta misión, pero nosotros somos discípulos también, ¿sí? Somos discípulos, estamos viviendo en esta tierra en donde hay todavía mucha gente que necesita creer el Evangelio. Entonces, hermanos, aquí este pasaje encierra gran potencial para los cristianos. Traer los zapatos puestos significa que las señales y las maravillas y los milagros vienen tras de nosotros para que sucedan. Y eso muchas veces decimos, ¿y si no sucede? ¿Y si no sucede? Había hablando del último frase del versículo, en donde dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Había un estudiante que le gustaba mucho ir a orar por los enfermos. Y había un departamento de esa iglesia, un área que era precisamente visitar a los enfermos, a los hospitales. Y esa persona se apuntó en ese departamento, en esa área, para ir a orar por los enfermos. Y sucedía que cuando iba a orar por los enfermos, en lugar de sanarse, se morían, ¿sí? Se morían. Entonces, y después se corrió esa historia, ese comentario, ese rumor que el hermano fulano, cuando va y ora por los enfermos, en lugar de sanarse, se morían. Entonces decían los hermanos: no quiero que venga ese hermano, no quiero que ore por mí, yo quiero seguir viviendo. No sabemos exactamente por qué pasaba eso, pero lo que dice la Biblia es que sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán, ¿sí? Y esto a veces nuestra mente finita, nuestra lógica no cuadra y no lo entendemos. Y decimos: no, es que yo creo que para hacer eso yo necesito mucha unción, necesito todo el poder del Espíritu Santo en mi vida, necesito toda la unción del Espíritu Santo para que suceda. Bueno, puede ser parte, ¿sí? Puede ser parte, pero aquí no nos dice tanto requisitos o tantos comentarios, tantas cosas. Lo que necesitamos es la obediencia y la fe. En obediencia y la fe, eso es lo que puede suceder, esos milagros. Entonces, hermanos, el cristianismo ha vivido en la apatía respecto al propósito del evangelismo. ¿Cómo estarían las iglesias locales si todos los creyentes por lo menos 2 almas ganaran para Cristo cada año? Por lo menos 2 almas cada año todos. La iglesia se multiplicaría 2 veces al año y se hacía muy grande. Es una matemática que no la entendemos o no la queremos entender o practicarla, pero es la forma como puede crecer una iglesia, es predicando el evangelio, ¿ok? Y necesitamos comprometernos, necesitamos aprender esto y necesitamos decir: ok, es que un día, hermanos, vamos a estar ante el tribunal de Cristo, ante el Señor, y allí vamos a ser premiados y galardonados por nuestro servicio y lo que hicimos nosotros por la causa del reino. ¿Usted quiere recibir un galardón cuando esté con el Señor Jesucristo? Sí, queremos galardones, pero no los podemos ganar nada más sentados en la silla todos los días. No, es parte caminando,
regalando folletos, literatura, hablando del Evangelio, orando por los enfermos, visitando a los enfermos ahí en el hospital. Es una de las acciones que podríamos hacer nosotros, ir a los hospitales, allá afuera. Afuera de los hospitales, hermanos, hay personas, familiares, algunos con temor, algunos preocupados, otros tristes, otros llorando, otros que no saben qué va a pasar. Y ellos son los que necesitan escuchar el Evangelio o la noticia, o las buenas noticias de la paz del Evangelio. Compartirles y decirles que puede haber esperanza. Hay que creer en Cristo Jesús. A ellos son los que hay que compartirles, porque son los que necesitan. Y cuando hay oportunidad, pues entrar a donde están los enfermos y hay que orar. Nos ha tocado predicar el Evangelio y orar por enfermos adentro de la sala de hospitalización donde hay enfermos. Hace no recuerdo cuánto tiempo atrás estábamos yendo en León al hospital de especialidades y estábamos visitando una persona en especial, orando por esa persona, y a los lados, porque no son cuartos independientes, sino que es no sé cómo se le puede llamar, y ahí están todas las camas y los enfermos. Entonces, si tú oras por el que está aquí, te va a escuchar el que está allá y los está de lado. Entonces a mí me tocó y digo, ¿y qué voy a hacer con todos ellos? Bueno, pues yo voy a orar por porque mi objetivo es este. Y el Señor estaba atento a lo que estaba haciendo y fui con él. ¿Desea que orara por ti? Sí, yo quiero que ore por mí. Yo quiero de Dios. ¿En serio? Sí. Y oré por esa persona que está aquí y los que están allá más. Y uno de ellos iba a ser intervenido quirúrgicamente. Estaba programado. Y le animé, le dije, todo va a salir bien. Vamos a orar, vamos a poner en tus manos tu vida. ¿Quieres conocer más de Jesús? Sí, yo quiero conocer de Jesús. ¿Quieres invitar tu corazón? Sí. ¿Quieres que Dios te sane? Sí. No supe pues después qué pasó con él, pero ha habido ocasiones que se han sanado los enfermos ahí. Y uno ora pues, y si no sanan, no, pues no está en que se sane o no se sane. En nosotros está la obediencia y la fe. ¿De acuerdo? La obediencia y la fe. Y la sanidad viene y el Señor Jesús es el que sana. ¿De acuerdo? Sí, amén. Y a propósito, hermana Luz, ¿cómo se sienten sus rodillas? Se nos olvida de domingo a domingo de preguntarle y orar por fe por sus rodillas. ¿Cómo se sus rodillas? Vamos a poner en práctica la palabra, ¿ok? En obediencia en la palabra. Y dice la misma palabra, la misma Biblia, que el Señor confirmaba su palabra con señales, prodigios y milagros y sanidades. Y también dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que hizo hace 2000 años lo puede hacer ahora. ¿Cuántos enfermos sanó hace 2000 años lo puede hacer ahora? ¿Cuántas personas le sanó de las dolencias? Lo puede hacer ahora. ¿Cuántos enfermos fueron sanados? Lo puede hacer ahora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, oramos por nuestra hermana Luz, Padre, por ese problema, ese dolor de sus rodillas. Ahora mismo, Padre, en obediencia a tu palabra, en donde dice, Señor, que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Así como tú dijiste y dice tu palabra, que tú confirmabas tu palabra, aquellos que predicaban tu palabra con señales, con prodigios y sanidades y milagros, hoy mismo lo podemos ver, porque eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos.
en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema en sus rodillas, todo problema en sus rodillas, ahora mismo te ordenamos que lo abandones y lo dejes libre. En el nombre de Jesús, la sangre de Jesús tiene el poder y el costo de la sanidad de su cuerpo ya ha sido pagado. El costo de esa sanidad y de ese milagro ya ha sido pagado. Por sus llagas ya fuimos sanados y curados, porque Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias en su cuerpo y ya ha sido pagado. Nosotros lo recibimos por fe sin hacer nada, solamente confiando en la palabra y la obra de redención. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra, porque todavía operas, todavía obras poderosamente en esta tierra, para que precisamente la gente crea que tú eres poderoso, que tú sanas, que tú salvas, que tú perdonas y que liberas a las personas que están cautivas por el enemigo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra mismo dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Este Evangelio que predicamos es poder de Dios, es poder de Dios, es poder para sanidad, es poder para sanidad, es poder para liberación, es poder para restauración. El Evangelio que predicamos es respaldado por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo y por la obra de Jesús en el Calvario. Gracias, Padre, porque tenemos un Evangelio de poder y de autoridad. No es un Evangelio histórico, no es un Evangelio teórico, es un Evangelio que podemos experimentar y es una realidad. Gracias, Padre, por la sanidad que en este momento está cayendo, está viniendo, está obrando en el cuerpo de mis hermanos. Gracias, Señor Jesús. Amén.